Vamos a continuar leyendo los conceptos elementales del materialismo histórico por Marta Harnecker. Estamos en la tercera parte, la teoría marxista de la historia. Con los conceptos de estructura social y clases sociales, podemos entrar ahora a definir en forma científica la originalidad de Marx con respecto a la teoría de la historia. Introducción. Desde los primeros historiadores que surgieron en el mundo griego, la gran mayoría se han limitado a hacer una cronología de hechos pasados. Los acontecimientos más significativos eran empleados como criterios de periodización, por ejemplo, las batallas, las conquistas, el nacimiento de Jesucristo, etc. La gran contribución de los escasos filósofos de la historia como Hegel fue haber buscado un principio de inteligibilidad a las diferentes etapas de la historia. Veamos qué dice Engels. La filosofía de la historia, principalmente la representada por Hegel, reconoce que los móviles sostenibles y aun los móviles reales y efectivos de los hombres que actúan en la historia no son, ni mucho menos, las últimas causas de los acontecimientos históricos, sino que detrás de ellos están otras fuerzas determinantes que hay que investigar. Lo que ocurre es que no va a buscar estas fuerzas a la misma historia, sino que las importa de fuera, de la ideología filosófica. En vez de explicar la historia de la antigua Grecia por su propia concatenación interna, Hegel afirma, por ejemplo, sencillamente que esta historia no es más que la elaboración de las formas de la bella individualidad, la realización de la obra de arte como tal. Así dice muchas cosas hermosas y profundas acerca de los antiguos griegos, pero ello no es obstáculo para que hoy no nos demos por satisfechos con semejante explicación, que no es más que una frase. Expondremos brevemente la concepción hegeliana de la historia para poder determinar cuál es la originalidad de Marx con respecto de Hegel. La teoría hegeliana de la historia. Debido a que las categorías de la historia y tiempo están íntimamente relacionadas entre sí, estudiaremos las características esenciales del tiempo histórico hegeliano para comprender el fundamento de su teoría de la historia. Las características del tiempo histórico hegeliano son a. Continuidad homogénea y b. Contemporaneidad. Continuidad homogénea. Para Hegel, el tiempo tiene el carácter de continuidad homogénea. Es como el agua de un río que corre continuamente, recorriendo diferentes paisajes. Cada paisaje diferente sería una etapa de la historia. Esta continuidad del tiempo está fundada en la continuidad dialéctica del proceso de desarrollo del espíritu absoluto. La causa última de los móviles aparentes de las acciones de los hombres en la historia debe buscarse en el desarrollo del espíritu absoluto, de la idea. Existe una especie de alma en la historia que se manifiesta de diferentes maneras en las distintas etapas históricas. La personalidad abstracta en Roma, la belleza en Grecia, la subjetividad en el cristianismo medieval, etc. Si la historia está constituida por un tiempo homogéneo, todo el problema del historiador reside en cortar este continuo según la periodización que corresponda a la sucesión de las diferentes etapas del desarrollo de la idea. Contemporaneidad o categoría del presente histórico. La condición requerida para realizar los cortes históricos, siguiendo las diferentes etapas de la evolución de la idea, es lograr captar en cada corte la totalidad social global. La totalidad social debe estar constituida de manera tal que todos los elementos coexistan siempre en el mismo tiempo. Esta característica es lo propio de una totalidad expresiva cuya unidad es de tipo espiritual, es decir, de una totalidad en que cada parte expresa el núcleo central de esta. La reducción de todos los elementos que forman la vida concreta de un mundo histórico, instituciones económicas, sociales, políticas, jurídicas, costumbres, moral, arte, religión, filosofía y hasta los acontecimientos históricos, guerras, batallas, derrotas, etc., a un principio de una unidad interna. Esta reducción misma no es en sí posible, sino bajo la condición absoluta de considerar toda la vida concreta de un pueblo como la exteriorización, enajenación de un principio espiritual interno, es decir, no de su realidad material, sino de su ideología más abstracta. La idea del tiempo histórico, elaborada por Hegel, no es sino el reflejo de la experiencia vivida del tiempo. Creemos vivir en un tiempo único donde vemos un pasado, un presente y un futuro. Creemos distinguir diferentes periodos en nuestra historia personal, periodos que determinados según los hechos más importantes de nuestra vida. La noción del tiempo histórico de Hegel es una noción ideológica, tomada de la experiencia vivida, y está directamente relacionada con la concepción que este filósofo tiene de la totalidad social. La experiencia de un tiempo homogéneo y la posibilidad de hacer cortes históricos que nos permitan ver la esencia de la totalidad social están directamente ligadas a la concepción hegeliana de la totalidad tal como un todo que posee una unidad de tipo espiritual. La teoría marxista de la historia.
¿Cuál es la originalidad de Marx en relación a la teoría de la historia? Consiste en haber descubierto un nuevo criterio de periodización, el criterio de los modos de producción. Sostener que la novedad de Marx reside en el descubrimiento de un nuevo criterio de periodización de la historia, el de los modos de producción, es permanecer dentro de la concepción hegeliana de la historia, en el interior de un tiempo histórico único, homogéneo, que ahora, en lugar de ser fragmentado partiendo del desarrollo de la idea, lo es partiendo de un criterio material, el modo de producción de bienes materiales y de sus consecuencias jurídico-políticas e ideológicas. Desgraciadamente, los escasos textos de Marx y de Engels sobre su concepción de la historia se prestan para interpretaciones de este tipo. Engels nos dice, por ejemplo, que la idea tradicional a la que también Hegel rindió culto veía en el Estado el elemento determinante y en la sociedad civil el elemento condicionado por aquel, y añade que las apariencias justifican, sin duda, esta idea. Para el marxismo, en cambio, el Estado, el régimen político, es el elemento subalterno y la sociedad civil, el reino de las relaciones económicas, lo principal. En este texto, Engels identifica sociedad civil como estructura económica y Estado con las superestructuras jurídico-políticas e ideológicas. La inversión aparece en forma clara, mientras que en Hegel es lo político e ideológico, la conciencia de sí de una época, la esencia de lo económico. En Marx sería lo económico, la esencia de lo político e ideológico. La superestructura jurídico-política e ideológica no sería, por lo tanto, sino un mero fenómeno de lo económico. La teoría de la historia pasaría así del evolucionismo espiritualista hegeliano al evolucionismo materialista del marxismo, del criterio de periodización de la historia, a partir de la evolución dialéctica de la idea, al criterio de periodización a partir de la evolución dialéctica de la economía. La originalidad de Marx quedaría reducida a la inversión de la concepción de Hegel. Según la formulación del propio Marx, él habría puesto sobre los pies lo que en Hegel marchaba cabeza abajo. Ahora bien, como hemos visto a lo largo de este trabajo, no basta quedarse a nivel de la letra de estos textos. Es necesario estudiarlos en forma crítica y tratar de descubrir, a través de un estudio global de las obras de estos autores, cuál era su verdadero planteamiento acerca de la historia. Marx y Engels no elaboraron en forma sistemática y rigurosa un planteamiento explícito acerca de su teoría de la historia. En realidad, en 1845 y 46, Marx y Engels habrían comenzado una obra de carácter teórico sobre la historia. Fue escrita, mas nunca publicada mientras vivieron. Se trata de la ideología alemana. Más tarde, referirse a ella, Engels escribe: la parte acabada se reduce a una exposición de la concepción materialista de la historia, que sólo demuestra cuán incompletos eran todavía, por aquel entonces, nuestros conocimientos de la historia económica. Pero su estudio del modo de producción capitalista nos procura los instrumentos teóricos que permiten elaborar esta teoría. Para elaborar el concepto marxista de la historia, es necesario partir del concepto marxista de la totalidad social. En el capítulo 8, vimos que el concepto abstracto que nos da el conocimiento de la totalidad social es el concepto de modo de producción, estructura global dinámica, compuesta por tres estructuras regionales: económica, ideológica y jurídico-política. Ahora bien, cada una de esas estructuras tiene una existencia relativamente autónoma y sus propias leyes de funcionamiento y desarrollo, sin dejar, por ello, de estar determinadas en última instancia por la estructura económica. Los niveles de la superestructura no son, por lo tanto, la simple expresión de lo económico. Tienen una realidad propia, relativamente independiente. Decir que un nivel de la sociedad tiene una existencia propia y leyes del desarrollo propias es afirmar que tiene un tiempo propio relativamente autónomo, relativamente independiente, en su dependencia propia de los tiempos de los otros niveles. Si estudiamos, por ejemplo, el paso del feudalismo al capitalismo, vemos que el tiempo de la estructura económica no era el mismo que el de la estructura jurídico-política. Las relaciones sociales de producción capitalista se establecían espontáneamente dentro de la formación social feudal. Las primeras manufacturas de tipo capitalista coexisten con explotaciones agrarias de tipo feudal, pero el Estado y el derecho continúan estando al servicio de las antiguas clases dominantes. La revolución burguesa produjo la adecuación de estos dos tipos de tiempo. En el caso de la transición del capitalismo al socialismo, debido a que la estructura económica capitalista y sus leyes de desarrollo impiden toda posibilidad de surgimiento de relaciones sociales de producción socialistas, se hace necesaria la toma de poder político por el proletariado para comenzar a establecerlas. Esta anticipación de las relaciones políticas sobre las económicas en la transición al socialismo está determinada por la articulación precisa de estas relaciones. Por lo tanto, cada estructura de un modo de producción tiene un tiempo propio.
tiempo que no es visible inmediatamente, sino que debe ser construido en cada caso. Para explicar esta última afirmación, tomaremos un ejemplo de la psicología. Una biografía no narra la vida de un personaje siguiendo el tiempo marcado por los relojes, horas, días, meses, años, etc., sino que se esfuerza por señalar los grandes hechos que han marcado su vida, encuentros, descubrimientos, accidentes, etc. El tiempo de la biografía es un tiempo visible a partir de los acontecimientos que han tenido lugar en esa vida personal. Pero Freud nos ha demostrado que permanecer en ese tiempo visible, en el tiempo de la biografía, es permanecer en la superficie de una vida humana, es permanecer a nivel de la descripción. Para conocer a una persona, es necesario conocer la estructura fundamental de su personalidad. El gran aporte de Freud es haber producido el concepto que permite conocer esta estructura fundamental, el concepto de inconsciente y sus diferentes fases del desarrollo: oral, anal, uretal, edíptica, periodo de latencia, etc. La significación profunda de los hechos de la biografía no es inteligible sino a partir de su situación dentro de una fase determinada del desarrollo psíquico. La muerte del padre, por ejemplo, para un niño que pasa por la fase edíptica, conquista del amor de la madre, tiene una significación muy diferente de la que tiene para un niño que no ha llegado todavía a esa etapa o que ya la ha superado. El primero puede sufrir fuertes sentimientos de culpa pensando que es él quien mató al padre, como su imaginación inconsciente lo deseaba. El tiempo de la biografía es un tiempo visible, vívido, lineal. El tiempo del inconsciente es un tiempo que no es visible, que debe ser construido para cada etapa del desarrollo de la vida psíquica, siendo cada una de esas etapas lo que permite pasar de la simple enumeración de hechos a su comprensión. Podemos, por lo tanto, concluir que ni la teoría freudiana del desarrollo del psiquismo, ni la teoría marxista de la historia de las sociedades se sitúan, en absoluto, a nivel de la historia empírica visible, que se desarrolla en un tiempo único, lineal, simplemente cronológico. Tomemos ahora otro ejemplo perteneciente propiamente al terreno de la historia, el tiempo de la historia de la filosofía. El tiempo de la historia de la filosofía no es tampoco legible inmediatamente. Ciertamente que se ve, en la cronología histórica, sucederse filósofos y se puede tomar esta secuencia por la historia misma. Pero nuevamente, aquí es preciso renunciar a los prejuicios ideológicos de la asociación de lo visible y lanzarse a construir el concepto de tiempo de la historia de la filosofía. Es por lo tanto necesario construir el concepto de tiempo de la filosofía a partir de la asociación de las diferentes problemáticas filosóficas, es decir, de las estructuras sistemáticas típicas que unifican los diferentes elementos de un pensamiento. Dentro de una misma problemática pueden encontrarse diferentes filósofos. Pueden registrarse cambios radicales de problemática, Marx en relación con Hegel, pero también pueden darse cambios secundarios, Feuerbach con respecto a Hegel. La historia de la filosofía, para adquirir el carácter de la historia científica, debería, por lo tanto, abandonar el estudio cronológico de los diferentes filósofos y pasar al estudio de las diferentes problemáticas filosóficas que han existido, localizando a los filósofos dentro de sus problemáticas respectivas. Marx no se limita, por consiguiente, a ofrecer un nuevo criterio de periodización, debido a que la naturaleza misma de este criterio, el de modo de producción, implica una transformación completa de la manera de plantear el problema. Ya no se trata de una temporalidad histórica lineal, homogénea, de tipo hegeliano, sino de ciertas estructuras específicas de la historicidad. De la misma manera que no existe producción en general, no existe tampoco historia en general, sino estructuras específicas de la historicidad. Estas estructuras específicas de historicidad son los diferentes modos de producción fundados, en última instancia, en un determinado modo de producción de bienes materiales. La teoría marxista de la historia es, por lo tanto, un estudio científico de la sucesión discontinua de los diferentes modos de producción. La teoría marxista de la historia, que tiene por objeto el estudio de los diferentes modos de producción, debe ser puesta al servicio del estudio de realidades concretas. Debe servir para producir conocimientos históricos que se sitúan a otro nivel, a nivel de las formaciones sociales y de sus coyunturas políticas. La utilización de la teoría marxista de la historia, es decir, del cuerpo de conceptos del materialismo histórico, es el estudio de un objeto concreto históricamente determinado. Es lo que diferencia, a este nivel, a un historiador marxista de un historiador no marxista. No se debe confundir, por lo tanto, la teoría de la historia con los conocimientos científicos empíricos acerca de una realidad histórica determinada. El materialismo histórico, teoría general y teorías regionales. En el capítulo acerca de los conceptos de modo de producción y formación social, vimos que la obra más acabada de Marx, El Capital, tiene por objeto de estudio el modo de producción capitalista,
es decir, un objeto abstracto que no se encuentra nunca en estado puro en la realidad. Hemos visto también los límites de este estudio. Nos da un conocimiento científico del nivel económico del modo de producción capitalista en su fase premonopolista. Marx no pudo realizar su proyecto inicial, el estudio de todos los niveles de modos de producción capitalista. Pero, ¿qué es lo que guía a Marx en el estudio científico del modo de producción capitalista? ¿Cuál es su hilo conductor? Su hilo conductor es la teoría del materialismo histórico enunciada por él, en forma esquemática. En el prefacio a la crítica de la economía política, en los capítulos anteriores, hemos estudiado los principales conceptos de esta teoría científica de la historia. Ahora bien, los conceptos generales del materialismo histórico empleados en el Capital son diferentes de los conceptos específicos que constituyen la teoría del nivel económico de modo de producción capitalista desarrollada en esta obra. Estos conceptos específicos, trabajo abstracto y trabajo concreto, relacionados con valor de cambio y valor de uso, plusvalía, capital constante y capital variable, etc., son conceptos que solo sirven para estudiar el nivel económico del modo de producción capitalista. El estudio científico del modo de producción feudal o del modo de producción socialista requiere otros conceptos específicos. Marx distingue claramente estas dos categorías de conceptos cuando se refiere a su plan de estudio acerca de la sociedad capitalista en la introducción a la crítica de la economía política. El plan que se debe adoptar debe ser manifestantemente el siguiente. Número 1. Las determinaciones abstractas generales que convienen, más o menos, a todas las formas de sociedad. Número 2. Las categorías que constituyen la estructura interna de la sociedad burguesa. ¿Cuáles son para Marx estas determinaciones generales? Pensamos que se puede llegar a determinar, 1. Leyendo atentamente el resultado general al que llegó Marx y que, una vez adquirido, le sirvió de hilo conductor en sus estudios, expuesto por él en el prefacio a la crítica de la economía política, y 2. Estudiando el punto cuarto de la introducción a la crítica de la economía política. Marx encabeza este cuarto punto con una serie de conceptos generales: producción, medios de producción, relaciones de producción y relaciones de circulación, formas de Estado y de conciencia en relación con las condiciones de producción y de circulación, relaciones jurídicas, relaciones familiares. Podemos, por lo tanto, concluir que el modo de producción capitalista, para ser estudiado de forma científica, necesita de un cuerpo de conceptos más generales, más abstractos que los conceptos específicos a este modo de producción. Esos conceptos generales serán los instrumentos de trabajo que permitirán la producción del conocimiento del modo de producción capitalista. Debemos, por lo tanto, distinguir en el materialismo histórico una teoría general o un cuerpo de conceptos empleados en el estudio diferencial de cada modo de producción y teorías regionales de los diferentes modos de producción: esclavista, feudal, capitalista, socialista, etc., y de la transición de un modo de producción a otro. Si queremos, por ejemplo, situar en forma precisa la teoría marxista de la dictadura del proletariado, debemos señalar que no pertenece a la teoría general del materialismo histórico, sino a una teoría regional, la teoría de la transición del modo de producción capitalista al modo de producción socialista, y más precisamente, a la subregión de la instancia jurídico-política de esta etapa de transición. Niveles de realización de la teoría del materialismo histórico: ciencia de las formaciones sociales y ciencia de la coyuntura política. El materialismo histórico es una teoría científica. En su calidad de teoría científica, no nos da un conocimiento de realidades concretas. El Capital, por ejemplo, no nos da un conocimiento de una sociedad concreta históricamente determinada, sino el conocimiento de un objeto abstracto, el modo de producción capitalista puro. El materialismo histórico, como toda teoría, no nos da ningún conocimiento concreto, pero nos da los medios, instrumentos de trabajo intelectual, que nos permiten lograr un conocimiento científico de los objetos concretos. Por lo tanto, como vimos en la introducción, si el materialismo histórico no es utilizado en el análisis de realidades concretas, puede ser considerado como una teoría amputada que no cumple su objetivo, como una flecha que se hace girar entre los dedos sin ser lanzada jamás. Llamaremos, siguiendo al Tusser, conceptos teóricos a los conceptos que, por formar parte de una teoría científica, no nos dan un conocimiento de ninguna realidad concreta. Los conceptos de la teoría general y de las teorías regionales del materialismo histórico llamaremos conceptos empíricos a los conceptos que nos dan un conocimiento de una realidad concreta. Estos conceptos empíricos no son un puro y simple calco de la realidad, una pura y simple lectura inmediata de esta. Sin embargo, no pueden existir sin utilizar los datos provenientes de la observación y de la experiencia. Una encuesta o una observación no es jamás un efecto pasivo. Solo es posible si es conducida y controlada por conceptos teóricos que actúan sobre ella,
sea directamente, sea indirectamente, a través de sus reglas de observación, elección y clasificación, en el montaje técnico que constituye el campo de la observación o de la experiencia. Una encuesta o una observación, más aún, una experiencia, no proporcionan, por lo tanto, sino materiales que luego son elaborados como materia prima en un trabajo posterior de transformación que va a producir, finalmente, los conceptos empíricos. Bajo el nombre de conceptos empíricos no designamos, entonces, el material inicial, sino el resultado de sus elaboraciones sucesivas. Tenemos en vista, por lo tanto, el resultado de un proceso de conocimiento complejo en el que el material inicial y luego la materia prima obtenida son transformados en conceptos empíricos gracias a la intervención de los conceptos teóricos, sea en persona, sea presentes y en acción, en esta elaboración bajo la forma de montajes experimentales, reglas de método, reglas de crítica y de interpretación. La relación de los conceptos teóricos con los conceptos empíricos no es, por lo tanto, en ningún caso, una relación de exterioridad. Los conceptos teóricos no son reducidos a los datos empíricos, ni una relación de deducción. Los conceptos empíricos no son reducidos de los conceptos teóricos, ni una relación de subsunción. Los conceptos empíricos no son la particularidad complementaria de la generalidad de los conceptos teóricos como casos particulares de estos. Se debe, más bien, decir, en un sentido cercano a la expresión de Marx cuando habla de la relación de la plusvalía, que los conceptos empíricos realizan los conceptos teóricos en el conocimiento concreto de los objetos concretos. La dialéctica de una tal realización necesitará amplios esclarecimientos que no pueden producirse sino sobre la base de una teoría de la práctica de las ciencias y de su historia. Existen dos niveles de realización, de la teoría marxista de la historia o del materialismo histórico. El nivel de la formación social, es decir, de una estructura social históricamente determinada, que toma la forma de una individualidad concreta, que mantiene una cierta identidad a través de sus transformaciones, de la misma manera que Pedro viene de una estructura de personalidad que guarda una cierta identidad a lo largo de su vida, a pesar de pasar por diferentes etapas de desarrollo, y el nivel de la coyuntura política o momento actual de dicha estructura social, es decir, las formas particulares que toma esa individualidad en los diversos momentos históricos. Resumiendo lo que acabamos de decir, podemos distinguir dos niveles de realización del materialismo histórico. 1. La ciencia de las formaciones sociales y 2. La ciencia de la coyuntura. Ahora bien, antes de pasar al punto siguiente, queremos insistir aquí algo que desarrollamos ampliamente en la introducción. La teoría marxista nace para transformar el mundo y por lo tanto, su verdadera realización final es su utilización en la práctica política verdaderamente revolucionaria. El materialismo histórico, ciencia que se opone al dogmatismo y al revisionismo. El materialismo histórico es una ciencia. Es su carácter de ciencia lo que lo opone al dogmatismo y al revisionismo. Saber que es una ciencia es, al mismo tiempo, saber que ésta no puede vivir sin una condición de desarrollarse. Una ciencia que se repite sin descubrir nada es una ciencia muerta. No es ya una ciencia sino un dogma fijo. Una ciencia solo vive de su desarrollo, es decir, de sus descubrimientos. Este punto es igualmente importante, pues podemos estar tentados de creer que poseemos en el materialismo histórico y en el materialismo dialéctico, tal como nos han sido dados hoy en día, ciencias acabadas y que desconfiamos por principio de todo nuevo descubrimiento. Ciertamente, el movimiento obrero tiene razones para mantenerse alerta contra los revisionistas que se han ataviado siempre con títulos de novedad o de renovación, pero esta defensa necesaria no tiene nada que ver con los recelos hacia los descubrimientos de una ciencia viva. Marx, Engels, Lenin se expresaron sobre este punto sin ningún equívoco. Cuando Marx, en una muestra célebre de humorismo, decía que él no era marxista, quería decir que consideraba lo que había hecho como un simple comienzo de una ciencia, ya que un saber acabado sería un sinsentido que conduciría más tarde o más temprano a una no ciencia. Engels dice lo mismo cuando escribe, por ejemplo, en 1877, con los descubrimientos de Marx, el socialismo se convierte en una ciencia que ahora debe elaborar en todos sus detalles. Anti-Turing. Lenin proclama con más fuerza aún esta misma realidad. En 1899, no puede haber un partido socialista sin una teoría revolucionaria que agrupe a todos los socialistas, de la que estos extraigan todas sus convicciones y las apliquen en sus procedimientos de lucha y métodos de acción. Defender la doctrina, que según su más profundo conocimiento es la verdadera, contra todos los ataques infundados y contra los intentos de empeorarla, no significa, en modo alguno, ser enemigo de toda crítica. Nosotros no consideramos, en absoluto, la teoría de Marx como algo acabado e intangible. Estamos convencidos, por el contrario,
de que esta teoría no ha hecho sino colocar las piedras angulares de la ciencia que los socialistas deben impulsar en todos los sentidos, siempre que no se quiera quedar rezagados en la vida. Creemos que para los socialistas rusos es particularmente necesario impulsar independientemente la teoría de Marx, porque generalmente solo da los principios directivos que se aplican en particular a Inglaterra de un modo distinto que a Francia de un modo distinto que a Alemania de un modo distinto que a Rusia. Althusser señala los puntos capitales que este texto contiene. 1. Marx nos ha dado, en el terreno teórico, las piedras angulares, los principios directivos, es decir, los principios teóricos de base de una teoría que es absolutamente necesaria desarrollar. 2. Este desarrollo teórico es para todos los socialistas un deber para con su ciencia. Si no lo llevan a cabo, faltarían a su deber frente al socialismo. 3. Es necesario no solamente desarrollar la teoría en general, sino desarrollar también sus aplicaciones particulares, la naturaleza propia de cada caso concreto. 4. Esta defensa y este desarrollo de la ciencia marxista suponen, a la vez, la mayor firmeza contra todos los que quieran retraernos más acá de los principios científicos de Marx, así como una verdadera libertad de crítica y de investigación científica ejercida sobre la base de los principios teóricos de Marx por aquellos que pueden y quieren ir más allá, libertad indispensable para la vida de la ciencia marxista y de cualquier otra ciencia. Por último, para terminar, queremos citar el siguiente texto de Mao Zedong. Las fórmulas dogmáticas, vacías y secas destruyen nuestras posibilidades creadoras, y no solamente a ellas, sino al marxismo mismo. El marxismo dogmático no es en absoluto marxismo, sino antimarxismo. La teoría marxista y el papel de los hombres en la historia. Existe una contradicción interna entre la importancia que el marxismo da a la lucha de clases, es decir, a la acción de los hombres sobre la historia, y su afirmación del determinismo histórico. Ya en 1843, Marx escribía lo siguiente en una carta a Ruge. No decimos a la gente, abandone sus luchas que no tienen ningún valor, sino, por el contrario, queremos hacer resonar en sus oídos la verdadera consigna de lucha, explicarles la razón de sus luchas. Comentando estas palabras de Marx, Lenin dice: esta consigna fue encontrada por Marx, que no es un utopista, sino un sabio severo y a veces escueto, y encontrada por un análisis científico del régimen burgués contemporáneo, por la explicación de la necesidad de la explotación, por el estudio de las leyes de su desarrollo. En este texto vimos cómo la necesidad de las leyes que gobiernan la sociedad capitalista no implica una pasividad de los hombres frente a estas leyes. Demos nuevamente la palabra a Lenin. Este es uno de los temas preferidos por el filósofo subjetivista, la idea del conflicto entre el determinismo y la moralidad, entre la necesidad histórica y la significación de la personalidad individual. Ha emborronado, para esto, un montón de papeles, llenando un abismo con sus absurdas habladurías sentimentales filisteas, para solucionar este conflicto a favor de la moralidad y el papel de la personalidad. En realidad, no existe tal conflicto. La idea de la necesidad histórica no menoscaba en nada el papel del individuo en la historia. Toda la historia se compone precisamente de acciones de individuos que son indudablemente personalidades. La cuestión real que surge al valorar la actuación social de una personalidad consiste en saber en qué condiciones asegura el éxito a esta actuación. ¿Qué garantiza que esta actividad no resultará un acto individual que se hunde en el mar de los opuestos? Por lo tanto, frente al rechazo del marxismo por parte de la filosofía espiritualista, que lo acusa de ser un exponente del determinismo absoluto de la materia, lo que anula toda posibilidad de participación creadora de los hombres en la historia, el marxismo responde: en realidad, son los hombres los que hacen la historia, pero la hacen en condiciones bien determinadas, y por ello, el investigador marxista analizará, en primer término, esas condiciones de existencia, especialmente las materiales, la forma en que los hombres producen los bienes materiales y las relaciones sociales en que realizan esta actividad productiva. El marxismo generalmente no habla de la historia como la obra de los individuos vivientes, ya que esta frase le parece vacía. Al analizar las relaciones sociales reales y su desarrollo real, analiza justamente el producto de la actividad de los individuos. Por el contrario, la filosofía espiritualista habla, sin duda, de los individuos, del hombre, pero en realidad no los toma como un punto de partida de su estudio al no estudiar las condiciones que los constituyen como tales, sus condiciones efectivas de existencia, el sistema de relaciones de producción, sino como marionetas a las que llena la cabeza con sus propios pensamientos y sentimientos. Las acciones de los hombres, que aparecen como infinitamente variadas y difícilmente sistematizables, fueron generalizadas por el marxismo
y relacionadas con las acciones de los grupos de individuos que difieren entre sí por el lugar que ocupan dentro de la producción social, esto es, fueron referidas a las acciones de determinadas clases sociales. Es la lucha de estas clases y no la acción de los individuos aislados lo que determina la marcha de la historia. Así se refuta la concepción puramente mecánica y pueril de los subjetivistas que se contentaban vanamente con decir que la historia es la obra de los individuos vivientes, sin preocuparse por investigar qué ambiente social determina las acciones de los individuos y cómo opera. Veamos ahora cómo estudia Lenin la acción de un individuo determinado. El padre Capón, en la historia rusa, a partir del famoso Domingo Sangriento, del 9 de enero de 1905. También en Rusia hemos visto ponerse al frente del movimiento a un cura, que en el transcurso de un solo día pasó de la exhortación de hacer llegar al zar una petición pacífica al llamamiento de comenzar la revolución. Ya no tenemos zar. Un río de sangre ha corrido hoy entre él y el pueblo ruso. Ha llegado la hora de que los obreros rusos liberen sin él la lucha por la libertad del pueblo. Quien así habla no es el cura Gapón, son los raíles y raíles, los millones y millones de obreros y campesinos rusos, por la vida que durante siglos llevó el campesino, humillado e intimidado, aislado del mundo exterior. La década del movimiento obrero hizo surgir miles de proletarios socialdemócratas progresivos que habían roto con esta fe, plenamente conscientes de lo que hacían. Educó a decenas de miles de obreros en lo que el instinto de clase, fortalecido en la lucha huelguística y en la agitación política, destruyó todos los fundamentos. De semejante fe, estas masas no estaban aún preparadas para levantarse, solo sabían implorar y suplicar. Su sentimiento y su estado de ánimo, el grado de sus conocimientos y de su experiencia política, fueron llevados a manifestarse por el cura Gapón, y en ello, consciente de la importancia histórica del papel desempeñado al comenzar la Revolución Rusa, por un hombre que todavía ayer era perfectamente desconocido y que hoy se ha convertido en el héroe del día en Petersburgo y en la figura central de toda la prensa europea. La historia de este personaje muestra cómo la acción de un individuo pasó a ser una acción histórica debido a que fue la expresión de una fuerza social, la que a su vez se sitúa dentro de los límites objetivos de la estructura. Ahora podemos comprender mejor la afirmación de la teoría marxista que al hablar de la historia distingue entre el término hombre o individuo y los términos masa y clase. El marxismo sostiene que en la sociedad de clase no es el hombre o los hombres en general los que hacen la historia, sino las masas, es decir, las fuerzas sociales comprometidas en la lucha de clases, las cuales son el motor de la historia. Por no comprender el verdadero sentido de la teoría marxista de la historia y del papel que en ella desempeña la lucha de clases, se cae frecuentemente en los errores que son funestos para el movimiento revolucionario. El economismo o espontaneismo, que predica la sumisión a las leyes del desarrollo económico, y el voluntarismo, que desconoce las condiciones objetivas mínimas necesarias para emprender una acción revolucionaria victoriosa. Dos desviaciones de la teoría marxista de la historia: el economismo y el voluntarismo. A. El economismo. En el punto anterior anunciábamos dos posibles desviaciones de la teoría marxista de la historia: el economismo y el izquierdismo. Veamos primeramente en qué consiste la desviación economista. La manifestación más visible de esta desviación teórica la encontramos a nivel de la práctica sindical. Las luchas de la clase obrera son reducidas a la lucha gremial por la conquista de una mejor situación económica, mejores salarios, vacaciones pagadas, seguridad social, etc. Para el economismo, la lucha política de la clase obrera no es sino la forma más desarrollada, más amplia y más efectiva de la lucha económica. El economismo se esfuerza por solidarizar con su causa a los propios autores del marxismo. Se afana en buscar citas célebres que sirvan de pretexto a su obscurantismo político, y evidentemente las encuentra. Marx y Engels, en numerosos pasajes de sus obras, emplean fórmulas que, aisladas de su contexto y sobre todo de la auténtica problemática de los autores, se prestan a interpretaciones del tipo economista. A estas citas proeconomistas podríamos oponer múltiples citas antieconomistas. No lo liaremos porque no creemos que la ciencia pueda reducirse al resultado de una balanza de citas en pro y en contra. Señalaremos, en cambio, cuáles son los supuestos teóricos que estarían en la base de la corriente economista y que son absolutamente ajenos a la concepción marxista de la historia. Primer supuesto teórico: la reducción de la superestructura político-jurídica e ideológica a un simple fenómeno de lo económico. El economismo niega la posibilidad teórica de que el tiempo de la estructura política sea diferente al tiempo de la estructura económica, reduciendo lo político a una mera manifestación de lo económico.
Este fue el error cometido por los mencheviques en los preámbulos de la Revolución de Octubre. Según Lenin, ellos habrían aprendido de memoria que la revolución democrática tiene por base económica la revolución burguesa, y comprendieron esta afirmación en el sentido de que era necesario rebajar las tareas democráticas del proletariado al nivel de la moderación burguesa. La teoría del espontaneismo social, que se encuentra en la base del economismo, no es sino una de las formas en que se manifiesta esa reducción de la superestructura a un mero fenómeno de la estructura económica. Esta teoría espontaneísta reduce la conciencia de clase, fenómeno que pertenece al terreno de lo ideológico, a un simple reflejo de las condiciones económicas. Piensa que esta conciencia se adquiere espontáneamente, que basta, por ejemplo, ser obrero para tener conciencia de clase obrera. Nosotros sabemos que el marxismo-leninismo sostiene, por el contrario, que abandonar a su propio impulso, las masas tienden espontáneamente al reformismo. De ahí la necesidad de importar la teoría científica de Marx al movimiento obrero. Es la fusión de la teoría marxista y del movimiento obrero la que hace posible la existencia de un partido obrero revolucionario, es decir, de un partido de la clase obrera, pero que constituye, al mismo tiempo, su vanguardia. Un partido que va mostrando a la clase obrera cuáles son sus verdaderos intereses de clase y cuáles son los pasos que deben darse para conseguir su satisfacción. El economismo niega, en la práctica, el carácter de vanguardia del partido obrero, transformándolo, por el contrario, en retaguardia de la clase que representa. Al economismo espontaneísta podemos aplicar las siguientes palabras de Lenin. Quieren que los revolucionarios reconozcan la plenitud de derechos del movimiento en el presente, es decir, la legitimidad de la existencia de lo que existe, que los ideólogos no traten de desviar el movimiento del camino determinado por la acción recíproca entre los elementos materiales y el medio material, que se considere como deseable sostener la lucha que es posible para los obreros en las circunstancias presentes y como posible la lucha que libran realmente en el momento actual. Es el culto de la espontaneidad, es decir, de lo que existe en el momento presente. El economismo sostiene, por lo tanto, que la lucha económica es la única forma de lucha válida en la situación actual de inmadurez de las condiciones objetivas. Pero esta inmadurez se convierte para los economistas en una inmadurez crónica, ya que las condiciones no estarán nunca maduras si se renuncia a tomar en cuenta uno de los factores que definen su estado de madurez, la organización política revolucionaria del proletariado. Segundo supuesto teórico: confusión de dos niveles diferentes de abstracción o de elaboración científica: el nivel de la teoría científica y el nivel del conocimiento científico de una realidad histórica determinada. Analizando la realidad concreta, se afirma la necesaria sucesión de los diferentes modos de producción, como si en una formación social concreta pudiera existir un modo de producción puro que sería reemplazado por otro modo de producción también puro. Ya hemos visto anteriormente que no existe ninguna realidad pura, que toda formación social es en realidad compleja, en la que se combinan diferentes sistemas de producción de bienes materiales que sirven de base a estructuras ideológicas y políticas complejas. Por ello, el desarrollo de estas realidades concretas no consiste en el paso de un modo de producción a otro, sino en el paso de una estructura económica dominante en el interior de la formación social a otra forma de dominación. La determinación de la dominación no se produce en forma mecánica siguiendo leyes preestablecidas para los modos de producción puro, sino que depende del tipo específico de combinación de los diferentes sistemas de producción en el interior de cada sociedad concreta y de la forma en que ésta se integra en las relaciones mundiales de producción. Por lo tanto, si teóricamente el marxismo afirma una sucesión discontinua de diversos modos de producción y establece un cierto orden basado, en última instancia, en el desarrollo de las fuerzas productivas, ello no quiere decir que en la historia concreta de una determinada sociedad se dé este mismo orden teórico. La complejidad de la formación social, el tipo de combinación de las diferentes relaciones de producción, su integración en las relaciones mundiales de producción y la forma política que toman los grupos que representan las clases explotadas, etc., todo ello determinará la forma en que sucederán las etapas, retrasos, distorsiones, regresiones, saltos, etc. Tercer supuesto teórico y la base más profunda del economismo: la concepción de la teoría marxista de la historia como una teoría evolucionista, es decir, como una sucesión continua de los distintos modos de producción que se engendrarían unos a otros a partir de un mismo tronco común, el desarrollo de las fuerzas productivas. El economismo sostiene que hay que respetar las etapas del desarrollo, no concibe la posibilidad de saltarse etapas. No es extraño que encontremos aquí también múltiples citas célebres que apoyan la interpretación evolucionista hegeliana de la historia.
De la misma manera en que Engels reconoce que sus mismas formulaciones y las de Marx se podrían prestar a interpretaciones economistas debido a que tenían que acentuar este aspecto de la realidad para combatir el idealismo dominante, el que los discípulos hagan más hincapié del debido en el aspecto económico es cosa de la que, en parte, tenemos la culpa Marx y yo mismo. Frente a los adversarios teníamos que subrayar este principal cardinal que se cegaba, y no siempre disponíamos de tiempo, espacio u ocasión para dar la debida importancia a los demás factores que intervienen en el juego de las acciones y reacciones. Pero tan pronto como se trataba de exponer una época histórica, y por lo tanto de aplicar prácticamente el principio, cambiaba la cosa, y ya no había posibilidad de error. Desgraciadamente, ocurre con bastante frecuencia que se cree haber entendido totalmente y que se puede manejar sin más una nueva teoría por el mero hecho de haberse asimilado, y no siempre exactamente, sus tesis fundamentales. De este reproche no se hallan exentos muchos de los nuevos marxistas, y así se explican muchas de las cosas peregrinas que han aportado. De la misma manera, nosotros podríamos justificar el lenguaje evolucionista de muchos textos haciendo referencia al marco ideológico en que se produjeron estas obras. El enorme peso del pensamiento evolucionista dialéctico de Hegel, al que Engels se refiere con entusiasmo en su libro Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, junto a los descubrimientos científicos de Darwin y a la necesidad de la lucha contra el pensamiento metafísico. Sin embargo, si pasamos del formalismo de ciertas frases al estudio de la problemática global de las obras de Marx y Engels mediante una lectura crítica de ellas, nos damos cuenta de que la teoría marxista de la historia, como teoría, no tiene nada que ver con el evolucionismo, con el paso de un modo de producción a otro, no tiene nada que ver con el continuismo del evolucionismo. En la parte consagrada a la concepción marxista de la historia, vimos que esta era una teoría. Por lo tanto, un cuerpo de conceptos abstractos que no pretendían reflejar, reproducir o imitar la historia, sino servir de instrumento para conocerla. La teoría marxista de la historia se limita a proporcionarnos los conceptos de las estructuras de las cuales dependen los efectos históricos. Marx nos dice que todos los modos de producción son momentos históricos, pero no nos dice que se engendran unos a otros. Lenin así lo comprendió, como lo manifiestan las siguientes palabras que afirman cómo se deforma el marxismo, mezclándolo al hegelianismo en forma arbitraria, sosteniendo que todo país debe pasar por la fase del capitalismo. Ningún marxista ha visto jamás en la teoría de Marx una especie de esquema filosófico histórico obligatorio para todos. El economismo es, por lo tanto, una desviación evolucionista hegeliana de la construcción marxista de la historia. Reduce la historia a una evolución continua de ciertas estructuras, los modos de producción, las que a su vez son reducidas a la estructura económica. En esta concepción de la historia no hay cabida para la acción de las masas. Las masas no hacen sino expresar la evolución de las estructuras. El voluntarismo. Ahora trataremos de dar cuenta de la otra desviación de la teoría marxista de la historia, el voluntarismo, que caracteriza el izquierdismo o enfermedad infantil del comunismo. La tradición de la lucha revolucionaria marxista-leninista nos muestra cómo ningún movimiento revolucionario está exento de desviaciones de derecha, economismo, reformismo, etc., o de izquierda, aventurismo, etc. Por otra parte, las vanguardias que han estado a la cabeza de los movimientos revolucionarios victoriosos, Revolución Rusa, China, Cubana, han luchado siempre y han sido capaces de superar estas dos desviaciones, logrando así establecer una línea política correcta que los ha conducido al poder. Creemos, por lo tanto, que es necesario precisar bien lo que la tradición marxista-leninista entiende por izquierdismo. El izquierdismo es una desviación del marxismo que se caracteriza, en el plano ideológico, por un acentuado subjetivismo. Su deseo de ver realizada la revolución les hace ver la realidad deformada. Confunde su deseo con la realidad objetiva. Este subjetivismo lo lleva a caer en el dogmatismo. Se razona como doctrinarios de la revolución. Se repite de memoria, sin comprender, consignas revolucionarias extremistas, válidas solo para ciertas situaciones históricas concretas, pero que no pueden ser generalizadas sin más ni más. No basta, por ejemplo, querer realizar la revolución socialista para lanzar como consigna del movimiento revolucionario: lucha por la revolución socialista. Es posible, y la historia de la revolución lo ha demostrado, que aunque se tenga como perspectiva final la revolución socialista, muchas veces es necesario avanzar por etapas realizando primero revoluciones democráticas que luego se convierten en socialistas. En el plano organizativo del izquierdismo se expresa por un acentuado individualismo. Este se manifiesta, por una parte, en la incapacidad para aceptar las medidas disciplinarias del partido, y por otra, en la tendencia a utilizar las fuerzas del partido con fines personales. El caudillismo político es una de las formas en que se manifiesta el individualismo en el plano de la organización.
En el plano de la dirección, el izquierdismo se expresa a nivel de la estrategia revolucionaria en su incapacidad para distinguir las posibles etapas de la revolución. Se confunde el objetivo final con los pasos que es necesario dar para alcanzar este objetivo. Esta misma confusión da como resultado, en el plano táctico, una absoluta incapacidad para reflexionar en términos de relaciones de fuerza. No se comprende la necesidad de considerar con una objetividad rigurosa las fuerzas de las clases y las relaciones de estas fuerzas antes de emprender una acción política determinada. Esto mismo lleva a negar la posibilidad de todo compromiso con fuerzas que no estén directamente interesadas en el socialismo. El izquierdismo es una desviación voluntarista, subjetivista, de la teoría marxista de la historia. En su base encontramos la misma problemática teórica que la desviación economista, solo que invertida. Ya no es el determinismo económico, sino la voluntad de los hombres, de ciertos grupos revolucionarios y de sus héroes, quienes determinan la marcha de la historia. El voluntarismo pasa por alto la consideración de las condiciones mínimas necesarias para hacer la revolución. La inmadurez crónica, afirmada por el economismo, se transforma en el voluntarismo en madurez siempre ya dada de las condiciones revolucionarias. El servilismo a los intereses espontáneos de las masas, propio del economismo, se transforma aquí en un desapego de las masas. Ni el economismo, para el que la historia está marcada de antemano, ni el voluntarismo, para el que la historia es fundamentalmente el producto de la voluntad de los hombres, de la voluntad revolucionaria de ciertos individuos desligados de las masas, pero convencidos de que éstas, socialistas en potencia, los seguirán apenas inicien la lucha revolucionaria, hacen ningún análisis de las condiciones actuales de la revolución, de las clases, fuerzas sociales y relaciones de fuerzas existentes en cada país. Ambos matan las revoluciones antes de nacer, pero por razones opuestas. El economismo porque confía en el espontaneismo de las masas, y el voluntarismo porque confía excesivamente en los hombres o en los pequeños grupos de revolucionarios y descuida la preparación de una organización capaz de movilizar a las masas. Estas desviaciones izquierdistas pueden darse en el interior de los partidos marxistas como pueden darse en el exterior, constituyendo determinados grupúsculos, condenados a ser solo grupúsculos mientras no corrijan su línea política desligada de las masas. Veamos ahora cuál es el juicio de Lenin sobre estos grupúsculos. La historia de la socialdemocracia rusa está llena de pequeños grupos, aparecidos por una hora, por algunos meses, grupos que no tienen ninguna raíz en las masas. Ahora bien, una política sin las masas es una política aventurera, que no tiene ninguna idea seria y firme. En un país pequeño burgués y en un periodo histórico de reformas burguesas, es inevitable que intelectuales de toda especie se unan a los obreros y tratan de crear toda clase de grupúsculos aventureros, en el sentido que acabamos de indicar. Y a la pregunta, ¿cuál es la prueba del carácter aventurista de estos grupúsculos? Lenin responde lo siguiente. La prueba es la historia de estos 10 años, 1904 a 1914, tan notables y ricos en sucesos. Los dirigentes de todos estos pequeños grupos han manifestado, en el curso de estos 10 años, los frotamientos más importantes, más lamentables, más ridículos sobre las cuestiones más importantes de táctica y organización. Han revelado su incapacidad absoluta para crear corrientes que se arraiguen en las masas. Después de leer con atención este texto, nos parece que, según Lenin, aquello que definiría fundamentalmente el izquierdismo aventurerista y que lo condena a la esterilidad política sería la realización de una política desarraigada de las masas. Frente a la esterilidad de una línea política sin masas, ¿podremos oponer como solución la consigna política de masas? No, porque no existe una sino dos políticas de masas. Aquella que sigue la voluntad espontánea de las masas, olvidando que éstas se encuentran en el interior de una estructura social en que domina la ideología burguesa y que, por lo tanto, abandonadas a sí mismas, caen en el reformismo, y aquella que es capaz de interpretar no ya los intereses aparentes de las masas, sino los intereses profundos, sus verdaderos intereses de clase. Por lo tanto, no toda política de masas es una política revolucionaria. Si un partido se limita a organizar las luchas que espontáneamente surgen dentro de la clase obrera, sin conectarla con la lucha por los intereses estratégicos a largo plazo de esta clase, está realizando una política reformista y no revolucionaria. Ahora bien, tratemos de definir lo que debemos entender por línea política de masas. 1. Confiar en las masas. Confiar en que las masas puedan llegar a comprender y actuar en función de tareas revolucionarias siempre que sean correctamente movilizadas. Confiar en la posibilidad creadora de las masas, que en momentos históricos críticos han sabido inventar nuevos métodos de lucha, nuevas formas para vencer a sus enemigos de clase. 2. Respetar a las masas. Respetar dialécticamente sus intereses espontáneos, inmediatos y sus intereses a largo plazo. Esto se debe traducir en proponer tareas que,
aunque relacionadas con sus intereses estratégicos a largo plazo, partan siempre de sus intereses espontáneos e inmediatos. Solo tomando esos intereses como punto de partida se podrá avanzar en el momento hacia el logro de sus intereses estratégicos. 3. Consultar a las masas. Recoger sus ideas, sus opiniones, frente a los hechos. No darles todo cocinado desde arriba. Averiguar si las consignas que se han planteado tienen un eco real en las masas. Cuán justa parece ser en ese sentido la afirmación de Mao: el militante que no ha hecho encuestas no tiene derecho a hablar. 4. Informar a las masas. Informarlas sobre la situación histórica que se vive, sobre la situación de su frente de lucha y su relación con los otros frentes, sobre las tareas que se proponen y la forma de llevarlas a cabo. Informarlas en forma veraz, tanto de los aspectos positivos como de los aspectos negativos de las cosas. 5. Educar a las masas. Elevar su nivel de conciencia política partiendo de sus luchas mismas. Hacerlas comprender la conexión que existe entre sus luchas parciales y la lucha política general. 6. Organizar a las masas. Buscar fórmulas que permitan la máxima participación. Para este fin, es importante determinar cuál es el sector más activo de ellas y preocuparse especialmente por organizarlos para que éste arrastre tras sí a los otros sectores más pasivos y atrasados. 7. Movilizar a las masas. Lanzar consignas adecuadas a cada nueva coyuntura que surja. Estas consignas serán justas y harán avanzar el movimiento revolucionario en la medida en que no sean consignas abstractas, sino consignas que partan del estado actual de la conciencia de las masas para conducirlas a la lucha por sus intereses estratégicos. Para terminar, queremos decir que si bien el arraigo en las masas y una política de masa revolucionaria son esenciales para definir un movimiento revolucionario, es importante no olvidar que todo partido marxista ha debido pasar por una primera etapa en la que todavía no existe un verdadero arraigo en las masas. Por ello, todo su esfuerzo organizativo se vuelca a adquirir ese arraigo. Es por eso por lo que, cuando se pide a Lenin una prueba acerca del carácter aventurista de ciertos grupúsculos, él insiste en que esta prueba se encuentra en la historia. Es en la acción, y no en los programas, ni en los discursos, ni buenos propósitos, donde se prueban las verdaderas vanguardias revolucionarias. Resumen. En este capítulo hemos visto cuál es el gran aporte de Marx y Engels a la teoría de la historia. Hemos visto que no se trata de una simple inversión de Hegel, sino de un cambio radical de problemática, en la que el concepto de modo de producción tiene un papel central. Hemos hecho la distinción entre la teoría general y las teorías locales del materialismo histórico y luego hemos señalado los niveles de realización de esta teoría, la ciencia de las formaciones sociales y la ciencia de la coyuntura política. Hemos insistido en el carácter antidogmático del marxismo. Por último, hemos estudiado dos desviaciones importantes de la teoría marxista de la historia: el economismo y el izquierdismo.